Bienvenidos a Diálogo Bíblico. Bienvenidas, amables oyentes. Nuevamente estamos con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Me acompaña en esta oportunidad gratamente el pastor Juan Millanado. Bienvenido, pastor. Gracias. Y quien les habla, Raúl Medina. Vamos a conversar hoy día, en este instante, acerca de hecho maldición por nosotros puntualmente. Una situación que pasa a Jesús, que sucede con él, la Escritura lo dice, y vamos a verlo cómo lo desarrolla. Estamos allí hablando de Gálatas, capítulo 3, del 1 en adelante. Qué fuerte cómo Pablo le habla a su iglesia en Galacia, ¿no es cierto? No. Le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿Qué te parece el texto? ¿Tú te has encontrado con alguna persona que en algún momento fue muy religioso y ahora dice, no, yo no creo en nada? Uh-huh. Esto es puro falacia, vano. Bueno, de hecho, quizás nunca llegó a esa etapa que es la más difícil para un cristiano, que es rendirse ante Cristo. Humillarse, como decía. Humillarse ante el Señor. Y llegó a conocer algunas doctrinas, algunas verdades, quizás hasta practicar algunas, pero no llegó a postrar su corazón. Entonces, cuando viene la prueba, cuando viene la ola, se lo llevan, o el viento se lo lleva. Pero aquí es la tensión que está en los Gálatas, como habiendo recibido el Evangelio están retrocediendo. Tan necios sois, le dice Pablo, verso 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. No tanto la cuestión de aprovechamiento de los privilegios, ¿no? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí comenzamos nuevamente el tema de ese Dios que hace cosas, que libera, que saca de Egipto, que bendice, por ejemplo, en la persona de Abraham, porque luego viene este relato del pacto de Dios con Abraham, ¿no es cierto? Donde realmente la experiencia de Abraham no fue por alguna obra, ni siquiera por la circuncisión, sino que fue por fe. Él aceptó el plan de Dios, creyó a Jehová o creyó en Jehová, ¿no es cierto? Claro. Las dos expresiones son válidas, una más profunda que la otra, pero en todos los casos dice, Cristo nos redimió a la luz del perdón que obtuvo Abraham. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Aquí estamos en Deuteronomio, ¿no es cierto? 27 especialmente. Hecho por nosotros maldición. O el que era rico se hizo pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y dice la Escritura, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que aquí hay una unidad, como vemos en la Escritura, como Deuteronomio es citado en el Nuevo Testamento, es un solo mensaje, una sola salvación que se acepta por fe. Lo fue con Abraham y lo debe ser con nosotros, no por cosas que nosotros hagamos, que era el esfuerzo de los Gálatas, la necedad de los Gálatas en este caso, de volver a la carne, volver a confiar en lo que nosotros hacemos. Hay entonces otra vez, cuando vemos Deuteronomio en el Antiguo Testamento y Deuteronomio en el Nuevo, todo esto revela dos cosas: la unidad de la palabra de Dios en un solo tema, que es la salvación, bajo un mismo Dios, bajo las mismas condiciones. Y lo otro, la intensificación de la revelación divina.
Porque antes Dios operó a través de Abraham, de Moisés, de Isaías, etc. Pero ahora está operando a través de su Hijo, Jesucristo, que vino a este mundo. Comenzamos, ¿no es cierto?, con las tentaciones del Señor, que son una ilustración de su humanidad también. Pero estamos viendo aquí claramente que aquel que nos vino a mostrar el camino no fue un profeta, sino que fue el profeta, fue el Hijo de Dios, que nos mostró el camino de la salvación. Ahora, lo bueno de esto es cómo Gálatas o Pablo usa Deuteronomio, ¿eh? Para hacer, y recuerdas tú que habíamos estudiado el concepto de ley, de pacto y de ley, habíamos dedicado una semana a ese estudio, y entonces ahora nos encontramos que Pablo está diciendo la inutilidad de querer salvarse guardando la ley. Alguien dirá, bueno, ¿la guardamos o no la guardamos? ¿Qué hacemos? No, inutilidad de guardar la ley para salvarse, que es otro, un concepto medio equivocado. Y por otro lado también la liberación de ser condenados por la ley. La ley nos dice, estás condenado. Pero por otro lado la salvación, la gracia, la justicia de Dios, que dice. Y la misma ley que nos condena nos conduce arrepentidos a los pies de la cruz. Pablo dice que no conoció la codicia sino por la ley. Claro. Si ese detector no hubiera funcionado, que es la ley, Pablo nunca hubiera conocido que tenía un problema que se llama codicia. Yo hubiera seguido viviendo en una autocomplacencia eterna. Pero cuando vino la ley por el Espíritu, esta ley lo condenó y lo mató. Quien le dio perdón y vida fue el crucificado en un madero. Claro. El Señor en la cruz que soportó la maldición, la carga del pecado, la cargó sobre sus hombros para que nosotros fuésemos liberados. Estoy pensando que te vino a la mente la mujer adúltera, la mujer pecadora que fue encontrada, se la trajeron a Jesús. Lo que le iba a suceder según la ley, era que la apedrearan porque estaba en un acto muy inicuo, muy feo, un acto que era depravado, pero Jesús lentamente cambia la circunstancia y ahora quienes la acusan no están, pero quien tiene la ley, es dueño de la ley, sí está, y ese tiene la autoridad para perdonar. Sí. Pero el hecho de perdonarla no invalidó la ley, en absoluto, sino que realmente la exaltó, porque el perdón solamente existe en el contexto de la transgresión. Uno mismo, por analogía, no puede entender el perdón si no ha considerado por el Espíritu Santo cuán pecaminoso uno es. De manera que esa era quizá una ocasión magnífica para Cristo anular la ley. Claro. Guardársela en el bolsillo. Pero sin embargo, por el acto de perdonarla, entonces está exaltando la ley, pero al mismo tiempo la está abrazando y la está perdonando. Bueno, en realidad Deuteronomio, cuando Pablo usa Deuteronomio, ¿qué es lo que está haciendo? Reforzando la idea que él tiene una discusión con ellos, ¿no es cierto? ¿Te salva la ley? ¿No te salva? Hay una cita por ahí que Pablo dice, bueno, ¿cuándo voy a decir así, se salvó Abraham? ¿Cuándo fue justificado? ¿Cuándo fue perdonado? Digamos, circuncidado o antes. Dice, no estaba. O sea, no intervino nada de parte del hombre para hacer eso. Exacto. Interesante eso. Entonces, Pablo dice al final, nadie puede salvarse guardando la ley, sino aceptando el sacrificio de Cristo. Y eso es importante. Bueno, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación con los oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Deseas estudiar la Biblia? Solicita el curso bíblico Jesús, Restaurador de la Vida, enviando un WhatsApp al +569 6480 8088 y permite fortalecer la confianza en la palabra de Dios y ayudar a las personas a encontrar en ella a Jesús, el Restaurador de la Vida.